Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. El 15 de agosto es uno de los días más importantes en la historia de Corea porque se celebra el Día de la Liberación Nacional, también llamada Kwangbokjeol. Pero, ¿cuál es el origen de esta festividad? La historia de Corea del Sur tiene su origen en la guerra entre la Unión Soviética y Japón. Esta guerra, que sucedió entre 1904 y 1905, llevó a Corea a quedar bajo el dominio del colonialismo japonés, aunque fue en 1910 que se anexionó de manera definitiva Corea al llamado Imperio japonés. Empezaría entonces un periodo oscuro en la historia de Corea, que durará de 1910 hasta 1945. El Imperio japonés, fruto de su colonialismo, adoptó varias medidas importantes en contra de las libertades del pueblo coreano. El 1 de marzo de 1919 se produjo el primer levantamiento contra el imperialismo japonés, en el que varios nacionalistas coreanos declararon la independencia de Corea. Sin embargo, no será hasta dentro de unos años que se realizaría de manera oficial. Fue en tiempos de guerra, a partir de 1937, cuando Corea sufrió su mayor represión por parte del Imperio japonés. En primer lugar, los soldados coreanos tenían la obligación de luchar al lado de los soldados nipones en la Segunda Guerra Mundial. Además, estaban obligados a trabajar en fábricas controladas por el Imperio japonés. La población fue también obligada a cambiar sus nombres coreanos por nombres japoneses en todos los estamentos. Y muchas mujeres coreanas fueron prostituidas para satisfacer las necesidades de los soldados japoneses, un hecho conocido como las mujeres de confort. Finalmente, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de Japón, el 15 de agosto de 1945 se declaró oficialmente la liberación del pueblo coreano, lo que dio lugar a una división política entre los partidarios de Estados Unidos y los partidarios de la Unión Soviética. De este modo, el 15 de agosto de 1948, el proestadounidense Syngman Rhee fue elegido primer presidente de Corea del Sur, mientras que el prosoviético Kim Il-sung fue nombrado primer líder de Corea del Norte. En ese momento, la península de Corea quedaba dividida entre Corea del Norte y Corea del Sur, lo que llevó a una guerra civil entre las dos Coreas. El Día de la Liberación es conocido en coreano como Kwangbokjeol, y aunque en muchos lugares está traducido como Día de la Independencia, la realidad es que Corea siempre ha sido independiente, por lo que muchos coreanos prefieren llamarla como Día de la Liberación o Restauración de Corea. El carácter de Kwang significa la luz, el carácter de Bok significa restauración y el carácter de Jeol significa festividad. Algunos personajes que fueron clave en este Día de la Liberación fueron Ryo Wan-sun, una estudiante que perdió su vida tras ser capturada por los soldados japoneses. Kim Gu, activista que estableció el gobierno provisional de Corea que funcionó de base de los movimientos de liberación. An Jong-geun, un activista independentista y nacionalista coreano que fue conocido por el asesinato del primer ministro japonés Ito Hirobumi. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al me gusta, compártelo con todo el mundo y dime en los comentarios qué te ha parecido. Nos vemos a la próxima. Adiós.